La noche caía sobre la ciudad de Buenos Aires, sus luces titilantes reflejándose en el Río de la Plata como un manto de estrellas. En una lujosa mansión de Recoleta, la crema innata de la sociedad porteña se reunía para celebrar el cumpleaños número 50 de Alejandro Montero, magnate de la industria tecnológica y uno de los hombres más ricos del país. El aire estaba cargado de perfumes caros y el tintineo de las copas de cristal se mezclaba con las risas afectadas de los invitados. La mansión Montero era una obra maestra arquitectónica, una mezcla perfecta de elegancia clásica y modernidad. Sus altos techos estaban adornados con candelabros de cristal que arrojaban una luz cálida sobre los invitados, vestidos con sus mejores galas. En el centro del salón principal, una escalera de mármol se curvaba graciosamente hacia el segundo piso, flanqueada por estatuas de bronce que parecían observar la escena con ojos críticos. Entre el bullicio de risas y el tintineo de copas de champán, una joven mujer de cabello castaño y ojos color miel se abría paso entre la multitud. Ella era Valentina Suárez, una periodista de investigación de 32 años, conocida por sus reportajes sobre la desigualdad social. Su vestido negro, elegante pero discreto, contrastaba con los ostentosos atuendos de las demás mujeres presentes. A su lado, caminaba un hombre de aspecto desaliñado, con barba descuidada y ropa gastada. Su presencia era como una mancha en el lienzo perfecto de la fiesta, y las miradas de asombro y desdén no se hicieron esperar. El hombre, que respondía al nombre de Carlos, parecía fuera de lugar entre tanto lujo, pero su mirada revelaba una inteligencia aguda y una determinación férrea. «¿Quién es ese vagabundo?», susurró una mujer con un vestido de diseñador a su acompañante, sin molestarse en bajar la voz. Su collar de diamantes brillaba casi tanto como la malicia en sus ojos. «No puedo creer que Valentina haya traído a un mendigo a la fiesta de Alejandro», comentó otro invitado, un hombre de negocios con un traje a medida que costaba más que el salario anual de muchos trabajadores. Valentina apretó los dientes, pero mantuvo la compostura. Años de enfrentarse a la injusticia le habían enseñado a controlar su temperamento, aunque por dentro ardía de indignación. Su acompañante, por su parte, parecía ajeno a los comentarios, observando con curiosidad la opulencia que lo rodeaba. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Valentina?», preguntó el hombre en voz baja, su aliento cálido contra el oído de ella. «Absolutamente, Carlos», respondió ella con determinación. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Sus ojos brillaban con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Mientras la pareja avanzaba por el salón, las conversaciones se apagaban a su paso, reemplazadas por murmullos y risitas burlonas. El contraste entre la elegancia de Valentina y el aspecto descuidado de Carlos era objeto de todas las miradas. Valentina podía sentir la tensión en el aire, espesa y palpable como la niebla en una mañana de invierno. De repente, Alejandro Montero, el anfitrión de la fiesta, se acercó a ellos con una sonrisa forzada en su rostro. Era un hombre alto y bien parecido, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero en cada costura. «Valentina, querida, qué sorpresa verte aquí», dijo, besando su mejilla con una familiaridad que hizo que Valentina se tensara. Luego, dirigió una mirada de disgusto apenas disimulado hacia Carlos. «Y veo que has traído a un amigo». «Alejandro», respondió Valentina con una sonrisa enigmática, «permíteme presentarte a Carlos Gutiérrez». El efecto del nombre fue instantáneo y dramático. El rostro de Alejandro palideció como si hubiera visto un fantasma, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Su copa de champán se tambaleó peligrosamente en su mano. «Imposible», balbuceó el magnate, dando un paso atrás. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban ahora abiertos de par en par con una mezcla de miedo y asombro. En ese momento, Carlos se irguió, su postura cambiando completamente. Con un gesto rápido y fluido, se quitó la barba postiza y se pasó la mano por el cabello, revelando un rostro bien afeitado y ojos penetrantes que miraban directamente a Alejandro. La transformación fue asombrosa. De repente, el mendigo se había convertido en un hombre que irradiaba dignidad y poder. «Hola, viejo amigo», dijo Carlos con una voz que resonó en todo el salón. «Ha pasado mucho tiempo».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados se habían detenido para observar la escena, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El aire parecía cargado de electricidad, y hasta la música de fondo se había detenido, como si incluso los músicos estuvieran demasiado intrigados para continuar tocando. Queridos lectores, ¿pueden sentir la tensión en el aire? Si están tan intrigados como los invitados de esta fiesta, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar like para no perderse ni un solo detalle de esta historia llena de giros inesperados. Alejandro Montero, el hombre que lo tenía todo, parecía haber visto un fantasma. Su rostro, normalmente seguro y arrogante, ahora mostraba una mezcla de miedo y asombro. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, y su respiración se volvió irregular. Carlos, pero tú estabas muerto, logró articular Alejandro, su voz apenas un susurro quebrado. Las palabras del magnate desataron un torrente de murmullos entre los invitados. El sonido se extendió por el salón como una ola, creciendo en volumen a medida que la gente especulaba sobre lo que estaba sucediendo. Valentina, por su parte, sacó una pequeña grabadora de su bolso y la encendió discretamente, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder sería la historia del año. Carlos sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Era una sonrisa fría, cargada de años de resentimiento y dolor. Como puedes ver, los rumores de mi muerte fueron bastante exagerados, dijo, citando a Mark Twain con una voz que mezclaba sarcasmo y amargura. Pero supongo que eso era exactamente lo que querías que todos creyeran. ¿No es así, Alejandro? El magnate comenzó a sudar profusamente, aflojándose la corbata como si ésta lo estuviera asfixiando. Su máscara de confianza se había desmoronado por completo, revelando a un hombre acorralado y temeroso. No sé de qué estás hablando, intentó defenderse, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Oh, creo que lo sabes muy bien, respondió Carlos, su voz cargada de una furia contenida durante años. Dio un paso hacia Alejandro, quien instintivamente retrocedió. Hace 15 años, éramos socios. Juntos creamos la tecnología que hizo de Montero Tech la empresa multimillonaria que es hoy. Trabajábamos día y noche, soñando con cambiar el mundo. Pero tú querías todo el crédito, todo el dinero. Así que me tendiste una trampa. Los invitados escuchaban atónitos, incapaces de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba ante ellos. Era como si estuvieran presenciando el clímax de una obra de teatro, solo que esto era real, crudo y completamente inesperado. Valentina, mientras tanto, se aseguraba de que cada palabra quedara grabada, su corazón latiendo con fuerza ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Me acusaste de malversación de fondos, continuó Carlos, su voz elevándose con cada palabra, cargada de emoción contenida. Falsificas documentos sobornas testigos. Me lo quitaste todo, mi reputación, mi trabajo, mi familia. Me vi obligado a huir, a vivir como un fugitivo, un mendigo, mientras tú te bañabas en champán y te codeabas con la élite. Cada palabra era como un látigo, y Alejandro se encogía con cada acusación. Los invitados miraban de uno a otro, algunos con horror, otros con una fascinación morbosa. La atmósfera de la fiesta se había transformado por completo. El lujo y la opulencia ahora parecían una fachada grotesca que se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro, acorralado, intentó recuperar el control de la situación. Se irguió, tratando de recobrar algo de su antigua arrogancia. Estas son acusaciones ridículas, dijo, tratando de sonar indignado, pero el temblor en su voz lo traicionaba. No tienes pruebas. Carlos sonrió de nuevo, esta vez con triunfo. Sus ojos brillaron con una mezcla de satisfacción y anticipación. Ah, pero si las tengo, respondió, sacando un pendrive de su bolsillo. El pequeño dispositivo brillaba bajo las luces del salón, como una joya más valiosa que todos los diamantes que adornaban a los invitados. Cada transacción fraudulenta, cada soborno, cada mentira, todo está aquí. Y gracias a la valiente Valentina, pronto estará en manos de las autoridades y los medios de comunicación. El rostro de Alejandro se contorsionó de rabia. En un arrebato de desesperación, se abalanzó sobre Carlos,
intentando arrebatarle el pendrive. Los invitados gritaron, algunos sacando sus teléfonos para grabar el incidente. El sonido de cristales rotos llenó el aire cuando Alejandro, en su ímpetu, derribó una mesa llena de copas de champán. Pero Carlos, a pesar de sus años viviendo en la calle, demostró ser más ágil. Esquivó a Alejandro con facilidad, quien tropezó y cayó al suelo de manera poco digna, su traje caro ahora manchado de champán y restos de canapés. Estimados lectores, ¿pueden creer este giro de los acontecimientos? Si están tan sorprendidos como nosotros, no olviden darle like a esta historia y suscribirse para no perderse ni un solo detalle de este drama que está lejos de terminar. Mientras Alejandro se levantaba, humillado y furioso, la puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de oficiales de policía entró, encabezados por una mujer de aspecto severo. El contraste entre sus uniformes y los trajes de gala de los invitados no podía ser más marcado. Alejandro Montero, dijo la mujer, mostrando su placa, soy la inspectora Ramírez. Está usted bajo arresto por fraude, malversación de fondos y obstrucción de la justicia. El caos se desató en el salón. Los invitados murmuraban y señalaban, algunos incluso aplaudían. Otros, probablemente aquellos con sus propios secretos que ocultar, buscaban discretamente las salidas. Valentina sonreía, sabiendo que su investigación de meses finalmente había dado frutos. Mientras los oficiales esposaban a un Alejandro aturdido y lo escoltaban fuera de la fiesta, Carlos se volvió hacia Valentina. Sus ojos, que momentos antes habían estado llenos de furia y venganza, ahora mostraban una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, dijo simplemente, con lágrimas en los ojos. Sin ti, esto nunca hubiera sido posible. Valentina asintió, conmovida. Era lo correcto, respondió. Pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer. En los días y semanas que siguieron, la historia de Carlos Gutiérrez, el genio tecnológico convertido en mendigo, y su venganza contra el corrupto Alejandro Montero, se convirtió en sensación nacional. Los medios no hablaban de otra cosa, y el caso destapó una red de corrupción que sacudió los cimientos del mundo empresarial argentino. Valentina Suárez se convirtió en una periodista aclamada, su reportaje ganando premios y reconocimiento internacional. Su rostro aparecía en las portadas de revistas, y las solicitudes de entrevistas no cesaban. Carlos, por su parte, fue exonerado de todos los cargos falsos y comenzó el largo proceso de reconstruir su vida y reconectarse con la familia que había sido obligado a abandonar. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. 6 meses después del fatídico cumpleaños de Alejandro Montero, Valentina recibió una llamada misteriosa mientras trabajaba en su oficina en el periódico. Señorita Suárez, dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea, tengo información sobre algo mucho más grande que el caso Montero. Algo que involucra a los más altos niveles del gobierno y las corporaciones más poderosas del país. El corazón de Valentina comenzó a latir con fuerza. Después del caso Montero, había recibido docenas de llamadas de supuestos informantes, pero algo en esta voz le decía que esto era diferente. Te escucho, respondió, encendiendo su grabadora con un movimiento practicado. No es seguro hablar por teléfono, continuó la voz. Encuéntreme esta noche a las 11 en el muelle abandonado del puerto. Venga sola. Antes de que Valentina pudiera preguntar más, la llamada se cortó. La periodista se quedó mirando su teléfono, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que podría ser peligroso, pero su instinto le decía que esta podría ser la historia más grande de su carrera. El caso Montero había sido solo la punta del iceberg, y ahora tenía la oportunidad de sumergirse en las profundidades oscuras de la corrupción. Esa noche, mientras conducía hacia el puerto, Valentina no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Las calles estaban inusualmente vacías, y la niebla que se levantaba desde el río daba al ambiente un aire siniestro. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, y cada sonido la hacía sobresaltarse. Al llegar al muelle abandonado, Valentina apagó el motor de su auto y esperó. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra los pilotes y el ocasional graznido de una gaviota. El aire estaba cargado de sal y el olor a pescado,
mezclado con el aroma oxidado de los viejos contenedores abandonados. De repente, una figura emergió de las sombras. Valentina contuvo el aliento, su mano buscando instintivamente la pequeña lata de gas pimienta en su bolso. Sus años de experiencia como periodista de investigación le habían enseñado a estar siempre preparada para lo peor. «Señorita Suárez», preguntó la figura, acercándose lentamente. La voz era masculina, con un ligero acento que Valentina no pudo identificar. «Soy yo», respondió Valentina, saliendo del auto pero manteniendo la distancia. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, tratando de distinguir los rasgos del hombre. «¿Quién es usted?». La figura se detuvo bajo la luz de una farola cercana, revelando el rostro de un hombre de mediana edad con expresión cansada y ojos nerviosos. Vestía un traje arrugado y una corbata floja, como si hubiera pasado días sin cambiarse. «Mi nombre no importa», dijo el hombre, mirando nerviosamente a su alrededor. «Lo que importa es lo que tengo que decirle». Sacó un sobre grueso de su chaqueta y se lo tendió a Valentina. Sus manos temblaban ligeramente. «Aquí dentro encontrará pruebas de una conspiración que hace que el caso Montero parezca un juego de niños», explicó. «Involucra a políticos, jueces, líderes empresariales, gente que creía intocable». Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de su contenido. «¿Por qué me está dando esto?», preguntó, su curiosidad periodística superando momentáneamente su cautela. El hombre sonrió tristemente, y por un momento, Valentina vio en sus ojos el peso de un secreto demasiado grande para soportar. «Porque alguien tiene que hacer lo correcto», respondió. «Y usted, señorita Suárez, ha demostrado tener el coraje para enfrentarse a los poderosos». Antes de que Valentina pudiera hacer más preguntas, el sonido de neumáticos chirriando llenó el aire. 2 SUV negros aparecieron de la nada, sus faros iluminando el muelle como si fuera de día. «Corra», gritó el informante, empujando a Valentina hacia su auto. «No deje que le quiten esos documentos». Valentina no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Saltó a su auto y arrancó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por el espejo retrovisor, vio como varios hombres de traje salían de los SUV y sometían al informante. La imagen de ese hombre desapareciendo entre un mar de trajes oscuros quedó grabada en su mente. Mientras aceleraba por las calles desiertas de Buenos Aires, Valentina sabía que su vida había cambiado para siempre. Lo que tenía en sus manos podría sacudir los cimientos mismos del poder en Argentina. Pero también sabía que ahora era un blanco. Los enemigos que había hecho eran poderosos y no se detendrían ante nada para silenciarla. Queridos lectores, ¿pueden sentir la adrenalina corriendo por sus venas? Si están tan emocionados como nosotros por descubrir qué secretos contiene ese sobre, no olviden suscribirse y dar like para no perderse ni un solo capítulo de esta trepidante historia. Valentina condujo durante horas, tomando rutas aleatorias para asegurarse de que no la estuvieran siguiendo. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche que se acercaba demasiado una potencial amenaza. Finalmente, cuando estuvo segura de que había perdido a sus perseguidores, se dirigió al único lugar donde se sentía segura, el pequeño apartamento de Carlos Gutiérrez. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Valentina tocó frenéticamente la puerta de Carlos. Él abrió, sorprendido y preocupado al ver el estado alterado de la periodista. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y excitación. «Valentina, ¿qué sucede?», preguntó, haciéndola pasar rápidamente y cerrando la puerta con llave. El apartamento de Carlos era modesto pero acogedor, un refugio lejos del caos que ahora parecía perseguir a Valentina. «Carlos, creo que me he metido en algo grande y peligroso», respondió Valentina, su voz temblando ligeramente mientras le entregaba el sobre. «Necesito tu ayuda». Durante las siguientes horas, Carlos y Valentina examinaron minuciosamente los documentos. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Pruebas de una red de corrupción que se extendía desde los más altos cargos del gobierno hasta las empresas más poderosas del país, pasando por jueces, fiscales y jefes de policía. Había registros de sobornos millonarios, contratos amañados,
e incluso evidencia de manipulación electoral. Esto es increíble, murmuró Carlos, pasándose una mano por el pelo. Sus ojos recorrían frenéticamente las páginas, absorbiendo cada detalle. Si esto sale a la luz, cambiará todo el panorama político y económico de Argentina. Valentina asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Pero también nos pone en un peligro mortal, añadió. La gente involucrada en esto no dudará en eliminarnos para mantener sus secretos. Carlos la miró fijamente, reconociendo la determinación en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en el espejo durante años, cuando planeaba su regreso y su venganza contra Alejandro Montero. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lo correcto, respondió Valentina sin dudar. Vamos a exponer todo esto, cueste lo que cueste. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Valentina y Carlos trabajaron incansablemente, verificando cada dato, siguiendo cada pista, construyendo una red de pruebas irrefutables. Contactaron con periodistas de confianza en medios internacionales, prepararon copias de seguridad de todos los documentos y las escondieron en lugares seguros. Pero a medida que avanzaban en su investigación, la sensación de peligro crecía. Valentina comenzó a notar coches sospechosos siguiéndola, y Carlos recibió llamadas amenazantes en medio de la noche. El peso de lo que estaban haciendo comenzaba a hacerse sentir, y ambos sabían que estaban jugando con fuego. Una tarde, mientras Valentina salía de una reunión secreta con un informante, notó a dos hombres de aspecto sospechoso que la seguían. Con el corazón acelerado, se mezcló entre la multitud de una calle comercial, entrando y saliendo de tiendas para perderlos. Cuando finalmente logró escapar, se dio cuenta de que ya no podía confiar en nadie. Esa noche, cuando regresó al apartamento de Carlos, lo encontró revuelto. Alguien había entrado y registrado cada rincón. Afortunadamente, habían sido lo suficientemente precavidos como para mantener las pruebas más importantes en un lugar seguro. Nos están cerrando el cerco, dijo Carlos, su voz tensa mientras inspeccionaba el daño. Tenemos que acelerar nuestros planes. Valentina asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Mañana, dijo. Mañana lo haremos público. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. El peso de lo que estaban a punto de hacer, el peligro que corrían, la magnitud de lo que iban a revelar, todo se mezclaba en sus mentes, manteniéndolos despiertos y alertas. A la mañana siguiente, Valentina se dirigió a la redacción de su periódico, llevando consigo una copia de todos los documentos. Carlos, por su parte, se preparaba para una entrevista en vivo en un programa de televisión de alta audiencia. Justo cuando Valentina estaba a punto de entrar en el edificio del periódico, su teléfono sonó. Era Carlos. Valentina, su voz sonaba urgente. Creo que nos han descubierto. Hay hombres rodeando el estudio de televisión. No creo que pueda llegar a la entrevista. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Estás a salvo?, preguntó, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. Por ahora sí, pero no sé por cuánto tiempo, respondió Carlos. Tienes que hacer público todo ahora mismo. Es nuestra única oportunidad. Valentina miró a su alrededor, consciente de que podría haber ojos hostiles observándola. Lo haré, dijo con determinación. Cuídate, Carlos. Nos vemos al otro lado. Con esas palabras, Valentina entró en el edificio, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de la historia de su país. Mientras subía en el ascensor hacia la redacción, repasó mentalmente todo lo que habían descubierto, preparándose para la tormenta que estaba a punto de desatar. Las puertas del ascensor se abrieron, y Valentina se encontró frente a la bulliciosa sala de redacción. Por un momento, todo pareció ralentizarse. Podía ver a sus colegas trabajando, ajenos a la bomba informativa que estaba a punto de explotar. Con un profundo respiro, Valentina avanzó hacia el escritorio de su editor jefe. Era hora de hacer historia. Queridos lectores, ¿están listos para ver cómo se desarrolla esta explosiva revelación? No olviden suscribirse y dar like para ser los primeros en conocer el desenlace de esta increíble historia de corrupción,
valor y la búsqueda implacable de la verdad. Tengo la historia del siglo, dijo Valentina, dejando caer el sobrelleno de documentos sobre el escritorio de su editor. El editor, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en el periodismo, levantó la vista de su computadora, sus ojos agudos evaluando rápidamente la expresión de Valentina. «Muéstrame», dijo simplemente. Durante la siguiente hora, Valentina expuso todo lo que había descubierto. A medida que hablaba, vio cómo los ojos de su editor se abrían cada vez más, y cómo su rostro pasaba de la incredulidad al asombro, y finalmente a una determinación férrea. «Esto es dinamita pura, Valentina», dijo finalmente el editor, quitándose las gafas y frotándose los ojos. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Las represalias serán brutales», terminó Valentina por él. «Lo sé, pero es lo correcto». El editor asintió lentamente. «Muy bien», dijo, poniéndose de pie. «Atención todos», gritó, su voz resonando en toda la sala de redacción. «Dejad lo que estéis haciendo. Tenemos una edición especial que sacar. Ahora». Lo que siguió fue un frenesí de actividad. Periodistas, editores y diseñadores trabajaron a un ritmo frenético para preparar la edición especial. Valentina se sentó con un equipo de redactores, asegurándose de que cada detalle fuera preciso, cada acusación respaldada por pruebas sólidas. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, la tensión crecía. Carlos, que había logrado evadir a sus perseguidores, se movía de un lugar a otro, utilizando teléfonos desechables para coordinar con otros periodistas y activistas. La noticia de que algo grande estaba a punto de estallar se había filtrado, y la ciudad entera parecía contener la respiración. A medida que el sol comenzaba a ponerse, las rotativas del periódico comenzaron a girar. La edición especial, con el titular La Gran Conspiración, destapando la red de corrupción que controla Argentina, comenzó a salir a las calles. Casi al mismo tiempo, el sitio web del periódico se actualizó con la historia completa, incluyendo documentos escaneados y evidencia multimedia. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. La historia se volvió viral, compartida miles de veces en cuestión de segundos. Valentina y su equipo observaban en silencio cómo los números de visitas al sitio web se disparaban, cómo los teléfonos de la redacción comenzaban a sonar sin parar, cómo las primeras reacciones oficiales comenzaban a llegar. «Y ahora», dijo Valentina suavemente, «comienza la verdadera batalla». En las horas y días que siguieron, Argentina se sumió en el caos. Manifestaciones masivas llenaron las calles, exigiendo justicia y la renuncia de políticos y empresarios implicados. Las oficinas de la Fiscalía y los juzgados trabajaban día y noche para procesar la avalancha de evidencia. Valentina y Carlos se convirtieron en los rostros de la revolución, apareciendo en entrevistas, dando conferencias de prensa, siempre un paso por delante de aquellos que buscaban silenciarlos. Su valentía inspiró a otros a hablar, y pronto, más y más voces se unieron al coro que exigía un cambio real. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los poderosos no cederían su control sin pelear. Intentos de desacreditar a Valentina y Carlos, amenazas veladas y no tan veladas, e incluso un intento de asesinato frustrado, todo formaba parte de la nueva realidad en la que vivían. Sin embargo, con cada obstáculo que superaban, con cada nueva revelación que sacaban a la luz, el movimiento crecía. La gente común, cansada de años de corrupción y desigualdad, veía en Valentina y Carlos la esperanza de un futuro mejor. Meses después del día en que la historia salió a la luz, Valentina se encontraba en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad que tanto amaba. Buenos Aires había cambiado. Se podía sentir en el aire, en la forma en que la gente caminaba por las calles con la cabeza en alto, en la manera en que los debates políticos ahora se centraban en la transparencia y la rendición de cuentas. Carlos se unió a ella, poniendo una mano sobre su hombro. «¿Valió la pena?», preguntó suavemente. Valentina sonrió, sus ojos brillando con determinación. «Cada segundo», respondió. «Pero esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo por hacer». Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Valentina y Carlos compartieron un momento de silencio,
conscientes de que su lucha estaba lejos de terminar. «Sabes que vendrán por nosotros con todo lo que tienen», dijo Carlos, su voz teñida de preocupación pero también de determinación. Valentina asintió, su mirada fija en el horizonte. «Lo sé, pero estamos preparados». En las semanas siguientes, la batalla se intensificó. Los poderosos, acorralados por las revelaciones, contraatacaron con todas sus fuerzas. Campañas de desinformación inundaron las redes sociales, intentando desacreditar a Valentina y Carlos. Abogados de alto perfil presentaron demandas por difamación, buscando ahogarlos en costos legales. Pero Valentina y Carlos no estaban solos. Una red de periodistas, activistas y ciudadanos comunes se había formado a su alrededor, proporcionando apoyo, recursos y protección. Cada nuevo ataque solo servía para fortalecer su determinación y aumentar el apoyo público. Una noche, mientras Valentina trabajaba hasta tarde en su oficina, recibió una llamada anónima. «Señorita Suárez», dijo una voz distorsionada, «tiene que salir de ahí ahora mismo. Hay un equipo en camino para silenciarla permanentemente». El corazón de Valentina se aceleró, pero años de enfrentar el peligro la habían preparado para este momento. Con calma, recogió sus cosas más importantes y salió por la puerta trasera del edificio. Justo cuando se alejaba en un taxi, vio varios vehículos negros sin placas estacionarse frente a la entrada principal. Estimados lectores, ¿pueden sentir la tensión? Si quieren seguir esta emocionante historia de cerca, no olviden suscribirse y dar like. Cada capítulo nos acerca más a la verdad. No se lo pierdan. Los días siguientes fueron un juego del gato y el ratón. Valentina y Carlos se movían constantemente, nunca permaneciendo en un lugar por más de unas horas. Pero incluso en medio del caos, seguían trabajando, desentrañando más capas de la conspiración y manteniéndose un paso adelante de sus perseguidores. Fue durante este periodo que Valentina hizo su descubrimiento más impactante. Entre los documentos que habían obtenido, encontró evidencia que vinculaba a la red de corrupción con una organización internacional de tráfico de personas. «Carlos, esto es mucho más grande de lo que pensábamos», dijo Valentina, su voz temblando ligeramente mientras le mostraba los documentos. «No solo estamos lidiando con corrupción local, sino con un sistema global de explotación». Carlos estudió los documentos, su rostro palideciendo a medida que comprendía la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Esto explica por qué están tan desesperados por detenernos», murmuró. «Si esto sale a la luz, caerán gobiernos», completó Valentina. «Y no solo en Argentina». Ambos se miraron, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. Ya no era solo una batalla contra la corrupción en su país. Ahora estaban enfrentándose a un sistema global de poder y explotación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos. Valentina respiró hondo, su mente ya trabajando en un plan. «Necesitamos ayuda internacional. Esto es demasiado grande para manejarlo solos». En los días siguientes, Valentina y Carlos trabajaron incansablemente para establecer contactos con periodistas y organizaciones internacionales. Utilizando una red de comunicaciones encriptadas, comenzaron a compartir su información con colegas de confianza en todo el mundo. Mientras tanto, la presión en Argentina seguía aumentando. El gobierno, acorralado por las revelaciones, declaró el estado de emergencia, citando amenazas a la seguridad nacional. Las protestas en las calles se intensificaron, con enfrentamientos cada vez más violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Una noche, mientras Valentina y Carlos se preparaban para una transmisión en vivo que revelaría la conexión internacional, recibieron una advertencia urgente de uno de sus contactos en la policía. «Tienen órdenes de arrestarlos», dijo la voz al otro lado de la línea. «Van a acusarlos de traición». Valentina y Carlos se miraron, sabiendo que habían llegado al momento decisivo. «Tenemos que salir del país», dijo Carlos. Valentina negó con la cabeza. No. «Si huimos ahora, todo por lo que hemos luchado se perderá. Tenemos que hacer la transmisión». «Pero nos arrestarán», protestó Carlos. «Lo sé», respondió Valentina con una sonrisa triste. «Pero nuestro arresto será la prueba final de la corrupción que hemos estado denunciando».
Será la chispa que encienda el fuego. Carlos la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Juntos hasta el final, entonces. Esa noche, millones de personas en todo el mundo sintonizaron la transmisión en vivo. Valentina y Carlos, sabiendo que probablemente serían sus últimas horas de libertad, presentaron toda la evidencia que habían recopilado, exponiendo la red global de corrupción y tráfico de personas. Justo cuando estaban llegando al final de la transmisión, se escucharon golpes fuertes en la puerta. «Policía, abran la puerta». Valentina miró directamente a la cámara. Esto es lo que sucede cuando te enfrentas al poder. Pero recuerden, la verdad no puede ser silenciada. Depende de ustedes ahora. No dejen que nuestro sacrificio sea en vano. Con esas palabras, la transmisión se cortó. Las imágenes de Valentina y Carlos siendo arrestados se volvieron virales en cuestión de minutos. Pero lejos de silenciar la verdad, su arresto fue la gota que colmó el vaso. En las horas y días siguientes, protestas masivas estallaron no solo en Argentina, sino en docenas de países alrededor del mundo. La gente, inspirada por el coraje de Valentina y Carlos, salió a las calles exigiendo justicia y un cambio real. Queridos lectores, ¿sienten la electricidad en el aire? Este es el poder de la verdad, el poder de la gente unida. Si quieren ser parte de este momento histórico, no olviden suscribirse y compartir esta historia. Juntos, podemos hacer la diferencia. El arresto de Valentina y Carlos marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción global. Aunque estaban tras las rejas, su mensaje continuaba resonando en todo el mundo. Los documentos que habían recopilado, ahora en manos de periodistas y activistas de confianza en todo el planeta, seguían generando nuevas revelaciones y derribando estructuras de poder corruptas. En Argentina, el gobierno se tambaleaba. Las protestas masivas no cesaban, y cada día más funcionarios y empresarios implicados en el escándalo eran arrestados o renunciaban a sus cargos. La presión internacional crecía, con varios países exigiendo una investigación independiente sobre las acusaciones de tráfico de personas. Mientras tanto, en una celda fría y austera, Valentina se sentaba en silencio, escuchando los ecos distantes de las protestas que llegaban desde las calles. A pesar de las duras condiciones y la incertidumbre sobre su futuro, una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Sabía que, sin importar lo que le sucediera a ella personalmente, la verdad que habían revelado ya no podía ser contenida. En otra parte de la prisión, Carlos pasaba sus días escribiendo. Página tras página, documentaba todo lo que habían descubierto, todo lo que habían vivido. Sabía que, aunque intentaran silenciarlos, su historia sobreviviría. Semanas después de su arresto, algo inesperado sucedió. En medio de la noche, Valentina fue despertada por el sonido de su celda abriéndose. Una figura encapuchada estaba en la puerta. «Rápido», dijo la figura en un susurro urgente. «No tenemos mucho tiempo». Valentina dudó por un momento, pero algo en la voz le resultaba familiar. Con el corazón acelerado, siguió a la figura por los oscuros pasillos de la prisión. Pronto, se encontraron con otra figura encapuchada que escoltaba a Carlos. Juntos, se movieron silenciosamente por la prisión, evadiendo guardias y cámaras de seguridad con una precisión que sugería una planificación meticulosa. Finalmente, emergieron en el patio trasero, donde un helicóptero los esperaba con las hélices ya en movimiento. Solo cuando estuvieron en el aire, alejándose rápidamente de la prisión, las figuras encapuchadas se revelaron. Valentina y Carlos se quedaron sin aliento al reconocer a dos de los jueces de la Corte Suprema. ¿Por qué?, logró preguntar Valentina, aún aturdida por los eventos. Uno de los jueces sonrió tristemente. Porque tenían razón. Todo este tiempo, tenían razón. Y ahora necesitamos su ayuda para limpiar este desastre de una vez por todas. Mientras el helicóptero se dirigía hacia un destino desconocido, Valentina y Carlos intercambiaron una mirada. Sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron una chispa de esperanza real. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Era un nuevo día,
no solo para Valentina y Carlos, sino para Argentina y, tal vez, para el mundo entero. Queridos lectores, esta historia nos recuerda que la verdad, aunque a veces parezca derrotada, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Si quieren ser parte de este viaje hacia un mundo más justo y transparente, no olviden suscribirse y compartir esta historia. Juntos, podemos hacer que la verdad prevalezca. El helicóptero aterrizó en una remota estancia en la Patagonia Argentina. Allí, Valentina y Carlos descubrieron que un grupo de jueces, fiscales y funcionarios honestos habían estado trabajando en secreto para desmantelar la red de corrupción desde dentro. «Ustedes nos dieron la munición que necesitábamos», explicó uno de los jueces. «Ahora, necesitamos su ayuda para terminar el trabajo». Durante las semanas siguientes, Valentina y Carlos trabajaron incansablemente con este grupo clandestino. Utilizando la evidencia que habían recopilado y los contactos internacionales que habían establecido, comenzaron a tejer una red global de justicia para contrarrestar la red de corrupción. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires y de ciudades de todo el mundo, las protestas continuaban. La ausencia de Valentina y Carlos había sido notada, y teorías sobre su paradero inundaban las redes sociales. Algunos temían lo peor, otros mantenían la esperanza de que estuvieran trabajando en secreto para exponer aún más verdades. Finalmente, después de meses de trabajo en las sombras, llegó el momento de la verdad. En una transmisión global simultánea, Valentina y Carlos reaparecieron ante el mundo, acompañados por jueces, fiscales y líderes de organizaciones internacionales. «Ciudadanos del mundo», comenzó Valentina, su voz firme y clara. «Hemos estado ausentes, pero no inactivos. Lo que vamos a revelar hoy cambiará el curso de la historia». Durante las siguientes horas, Valentina, Carlos y sus aliados presentaron una montaña de evidencia que exponía la red global de corrupción en su totalidad. Nombres de políticos, empresarios y figuras del crimen organizado de docenas de países fueron revelados, junto con detalles de sus crímenes y las pruebas que los respaldaban. Pero lo más impactante fue el anuncio de que, en coordinación con gobiernos y organizaciones internacionales, se había planeado una serie de arrestos y acciones legales sincronizadas en todo el mundo. «En este momento», dijo Carlos, «están teniendo lugar operativos en más de 50 países. Los días de impunidad han terminado». El impacto fue inmediato y sísmico. En las horas y días siguientes, los titulares de todo el mundo se llenaron con noticias de arrestos de alto perfil, dimisiones en masa y la caída de gobiernos enteros. El sistema corrupto que había gobernado desde las sombras durante décadas estaba finalmente colapsando. Pero Valentina y Carlos sabían que este era solo el comienzo. «Hemos dado un gran paso», dijo Valentina en una entrevista posterior, «pero la lucha por la justicia y la transparencia es continua. Depende de cada uno de nosotros mantener viva esta llama». En los meses y años que siguieron, Valentina y Carlos se convirtieron en símbolos globales de la lucha contra la corrupción. Viajaron por el mundo, dando conferencias, asesorando a gobiernos en la implementación de medidas anticorrupción e inspirando a una nueva generación de periodistas y activistas. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que, incluso frente a las adversidades más abrumadoras, la verdad y la justicia pueden prevalecer si hay personas dispuestas a luchar por ellas. Años después, en una tarde tranquila en Buenos Aires, Valentina y Carlos se sentaron en el mismo balcón donde una vez habían contemplado una ciudad sumida en la corrupción. Ahora, miraban una ciudad transformada, donde la transparencia y la rendición de cuentas se habían convertido en la norma. «¿Valió la pena?», preguntó Carlos, eco de una conversación que habían tenido años atrás. Valentina sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría y la determinación que solo pueden venir de haber librado una batalla tan larga y difícil. «Cada segundo», respondió, tal como lo había hecho aquella vez. «Y seguirá valiendo la pena cada día que sigamos luchando». Carlos asintió, tomando la mano de Valentina. Juntos, habían pasado por más de lo que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. Habían enfrentado la muerte, la prisión, la traición y la desesperación. Pero también habían experimentado la victoria, la justicia y la transformación de una nación, no, de un mundo entero. ¿Sabes?,
dijo Carlos después de un momento de reflexión. Cuando empezamos todo esto, nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Valentina rió suavemente. Yo tampoco. Pero supongo que eso es lo que sucede cuando te niegas a rendirte, sin importar lo difícil que se pongan las cosas. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era un mensaje de uno de sus contactos en la nueva unidad anticorrupción del gobierno. Parece que tenemos un nuevo caso, dijo Valentina, sus ojos brillando con anticipación. ¿Listo para otra aventura? Carlos sonrió, poniéndose de pie. Siempre, respondió. Mientras se preparaban para sumergirse en su próxima investigación, ambos sabían que el trabajo nunca terminaría realmente. La corrupción, como una hidra, siempre intentaría levantar nuevas cabezas. Pero ahora, gracias a sus esfuerzos y los de muchos otros como ellos, existía un ejército de personas dispuestas a cortarlas. Queridos lectores, esta historia nos recuerda que el cambio real es posible, pero requiere coraje, perseverancia y la voluntad de luchar por lo que es correcto, sin importar las consecuencias. Si esta historia los ha inspirado, no olviden compartirla y unirse a la lucha por un mundo más justo y transparente. Cada uno de nosotros puede ser un Valentina o un Carlos en nuestras propias comunidades. Mientras Valentina y Carlos se dirigían hacia su próxima misión, la ciudad de Buenos Aires bullía con una energía renovada. En las calles, la gente caminaba con la cabeza en alto, consciente de que vivían en un país que se había atrevido a enfrentar sus demonios y había emergido más fuerte. En las escuelas, la historia de Valentina y Carlos se enseñaba como un ejemplo de civismo y coraje. Los niños aprendían que un solo acto de valentía podía desencadenar un cambio monumental. Pero no todo era color de rosa. A pesar de los avances, aún quedaban bolsones de resistencia. Algunos de los antiguos corruptos, aunque despojados de su poder oficial, seguían operando desde las sombras, buscando formas de socavar el nuevo sistema. Esta nueva investigación en la que Valentina y Carlos se embarcaban era prueba de ello. Habían recibido información sobre una posible red de lavado de dinero que involucraba a exfuncionarios y empresarios que habían logrado evadir la justicia durante la Gran Purga. Es como si estuviéramos de vuelta al principio, comentó Carlos mientras revisaban los primeros datos. Valentina negó con la cabeza. No, es diferente ahora. Ya no estamos solos en esto. Y tenía razón. A medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que contaban con aliados en todas partes. Desde funcionarios honestos en el gobierno hasta ciudadanos comunes dispuestos a proporcionar información, la lucha contra la corrupción se había convertido en un esfuerzo colectivo. Durante los meses siguientes, Valentina y Carlos trabajaron incansablemente en el caso. Noches en vela, persecuciones por las calles de Buenos Aires, reuniones secretas con informantes, cada día traía nuevos desafíos y revelaciones. Pero esta vez, la diferencia era palpable. Donde antes habían encontrado puertas cerradas, ahora se abrían caminos. La gente estaba dispuesta a hablar, a enfrentarse a los poderosos, inspirados por el ejemplo que Valentina y Carlos habían sentado años atrás. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, lograron desentrañar la red de lavado de dinero. La evidencia que recopilaron era irrefutable, y esta vez, el sistema judicial, reformado y fortalecido, estaba listo para actuar con rapidez y contundencia. El día que se hicieron públicas las acusaciones y comenzaron los arrestos, Valentina y Carlos se encontraban en la sala de redacción de su periódico, observando cómo la noticia se propagaba como un incendio forestal. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Valentina, volviéndose hacia Carlos. ¿Qué?, preguntó él. Que ya no somos los únicos haciendo este tipo de trabajo. Mira, dijo, señalando las pantallas que mostraban diferentes canales de noticias. En cada uno de ellos, jóvenes periodistas estaban informando sobre diversos aspectos del caso, añadiendo sus propias investigaciones y análisis. Carlos sonrió, comprendiendo lo que Valentina quería decir. Hemos creado una generación de guardianes de la verdad. Exactamente, asintió Valentina. Y eso, más que cualquier caso individual que resolvamos, es nuestro verdadero legado. Esa noche, mientras la ciudad celebraba otra victoria contra la corrupción,
Valentina y Carlos se sentaron en su balcón favorito, compartiendo una botella de vino argentino. ¿Sabes?, dijo Carlos después de un largo silencio contemplativo. Cuando era niño, soñaba con cambiar el mundo. Pero nunca imaginé que realmente lo lograríamos. Valentina tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Lo hicimos juntos, dijo suavemente. Y seguiremos haciéndolo, un día a la vez. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Valentina y Carlos sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría nuevas batallas que librar, nuevas verdades que revelar. Pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que ya no luchaban solos. El legado de Valentina y Carlos, la chispa que habían encendido años atrás, ahora ardía como un faro de esperanza y justicia, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y mientras hubiera personas dispuestas a defender la verdad y luchar contra la injusticia, esa luz nunca se extinguiría. Queridos lectores, esta historia nos recuerda que el cambio real es posible, pero requiere coraje, perseverancia y la voluntad colectiva de hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio en nuestras propias comunidades. Si esta historia los ha inspirado, no olviden compartirla y unirse a la lucha por un mundo más justo y transparente. Juntos, podemos continuar el legado de Valentina y Carlos, construyendo un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan.